Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes, mis hermanos, mis amigos, aquellos que nos van a recibir, por supuesto, en vivo y en directo y en forma diferida a través de lo que van a ser las plataformas de Facebook, las plataformas de YouTube y también, por supuesto, en las otras plataformas como los grupos de WhatsApp. Ya saludando como siempre a los hermanos que se han reunido aquí en TikTok y esperando que tal vez no me corten el wifi, el internet como anoche. Esta mañana estuvo cortado el wifi toda la mañana. Esta zona donde estoy viviendo actualmente parece que se corta mucho el wifi cuando corre viento en alguna parte o está lloviendo, ¿viste? Entonces esta mañana estaba lloviendo y corriendo viento y se cortó. Estuve toda la mañana sin internet. Así que Dios permita que esta noche no suceda lo mismo, ¿no? Estaba comentando a mis hermanos que vamos a ver un tema que yo le he titulado El abuso espiritual y los pastores narcisistas, ¿no? ¿Alguien de ustedes conoce cuál es el término? Yo estoy hablando a mis hermanos que están acá en TikTok, que estamos en vivo también acá con los hermanos. Hermanos queridos, los que están acá, los tres hermanas Sinaí, Yudimar, hermana Beatriz, esperamos que se unan los otros hermanitos también. ¿Ustedes conocen qué es el término de pastor o el término narcisista? ¿Alguien me puede explicar o decir, a ver, qué entiende por narcisista? Mi hermana Yudimar, ¿vos podés ampliarnos algo en esto, por favor? Si sos tan amable. Hermana Yudimar. Ya va, hermano. ¿Qué ya pasó? Va un momento, ahorita participo. Ya. Bueno. Mi hermana. Discúlpeme. Ok. Mi hermana Beatriz, usted, ¿qué me puede decir con el término de narcisista? ¿Tiene algún conocimiento, algo? Tengo entendido que son personas que se autoperciben grandiosos, grandes, muy importantes, con un ego bien inflado y generalmente se manipulan a las personas tratando de hacerlas sentir inferiores o necesitadas de su presencia, necesitadas de su apoyo. Uf. Y ellos mismos necesitan sentirse reconocidos, importantes. Perfecto, hermana, exactamente, ¿no? Y uno puede llegar a decir, ¿y será que eso existe dentro de las congregaciones? Porque en teoría no debería de existir, porque si somos hijos de Dios, Claro, un término así no tendría sí. que existir, ¿no? Pero Hay varios, está Maldonado, está Cashuna, uf. está... Yo no creo exactamente que sea exactamente narcisista, pero sí creo que tiene algunos rasgos de narcisismo, es Dante Gebel. Sí, bueno, en realidad yo creo que porque toda parte de narcisistas lógicamente son falsos maestros, ¿no? Por la enseñanza que llevan, pero yo creo que tiene que ir de la mano, lo que es el narcisismo, lo que vos describiste, tiene que ir de la mano con respecto a lo que es los falsos maestros, ¿viste? Mira, yo estoy buscando acá un poquito como para que lo veamos un poquito más técnico, lo que es justamente el narcisismo, y estoy buscando a ver acá en la compu, ya que tenemos... ¿Cómo, mi hermana? Bueno, Sí, está no, bien. sí, claro, lo que hizo usted está perfecto, mi hermana, pero lo ampliemos. Déjame que gire la cámara para que ustedes puedan observar también un poquitito acá, a ver, dígame si ven, porque yo la verdad que no sé si van a alcanzar a leer ustedes, no van a alcanzar, o sí, no ven, pero bueno, yo se lo voy a leer. Mira, yo encontré acá, buscando por supuesto un poquito de información, dice: el término narcisista en el ámbito pastorado o liderazgo religioso se refiere a una dinámica donde la posición de autoridad espiritual es utilizada para satisfacer, mira lo que decías vos, la necesidad de admiración, control, validación personal del líder en lugar de servir el bienestar de la congregación. Eso es lo que tenemos acá por ahora como un
una definición, ¿no?, de lo que es justamente el término narcisista. Una persona que es totalmente egocéntrica. No puedo, a ver, un segundito. Ahí está. Pasa que estoy usando un nuevo sistema y me cuesta todavía adaptarme a todo esto, ¿no? Mira, dice acá también este escrito, por ejemplo, es, característica del narcisismo pastoral, ¿sí? A diferencia, dice así, del narcisismo común, el pastoral suele revertirse de un lenguaje espiritual. Me dijo Dios, soy el ungido. ¿Se acuerdan? Usan un lenguaje espiritual, ¿no? Y sobre todo usan mucho lo que es la escritura, la Biblia. Y es ahí donde logran confundir, por supuesto, a muchos hermanos que creen que son realmente siervos del Señor, pero lo que están usando es simplemente la manipulación por causa de su narcisismo, ¿no? Por causa de ellos mismos querer, como decía vos, hermanita, sentirse validado, admirado. Ellos necesitan tener el control de todo, necesitan, es como el alimento de ellos, ¿no? Querer tener el control sobre las ovejas del Señor. Y lógicamente que eso no es ser un siervo de Dios, no es ser un hijo de Dios, eso no lo es. Y es muy lamentable cuando las ovejitas, porque ojo que acá el que le habla, en los primeros pasos también lamentablemente he sido, vamos a decir, víctima de estos abusos espirituales dentro de las congregaciones, ¿no?, de pastores narcisistas, que se creen los todopoderosos, que se creen los ungidos de Jehová, y que que prácticamente no se los puede tocar, ¿no? Mira, una de las características, dice este escrito, por ejemplo, dice así: a diferencia del narcisismo común, el pastoral suele revertirse de un lenguaje espiritual. Dice, Dios me dijo, soy el ungido, lo que hace más difícil identificarlo. Aquí algunos rasgos clave. Mira, ellos tienen lo que es el mesianismo, o sea, la grandiosidad, lo que decía vos, hermana Beatriz. El pastor cree, ¿no? Cree que es el único con la visión correcta, o que tiene una conexión exclusiva con la divinidad y se siente indispensable. De ahí, hermano querido, que vemos nosotros a estos pastores que prácticamente no puede decirle, hermano pastor, se me hace que usted en esto se equivocó. No, porque como yo soy el ungido de Jehová, yo no me puedo equivocar. El que está equivocado eres tú. Tú eres el que está equivocado y eres un atrevido, y muchas veces te ponen en disciplina, ¿no? Eso realmente es tremendo. ¿Qué más tienen esto como característica? La falta de empatía. Falta de empatía. Ojo, hay algo que es muy habitual en estos personajes, y es justamente el carisma. Ellos tienen un carisma tremendo. Pueden conquistar prácticamente con la verborrea a las personas, con la sonrisa. Quizás sean de apariencia bien agradable ante los ojos de los seres humanos, ¿no? Y por eso atrapan ellos a las víctimas, vamos a llamar así, por causa de eso, ¿no? Tienen lo que es justamente una falta de empatía, a pesar que ellos para ganar congregantes son como simpáticos, son agradables, pero en el fondo ellos son bien empáticos. ¿Y qué es ser empático? Es una persona que prácticamente es indolente con todas las situaciones que pueda estar sucediendo con ese hermano, porque en su mente tiene solamente uno, dos objetivos, quizás tres. El primero es satisfacer su ego, su grandiosidad, el mesianismo, porque ellos se creen incluso hasta elegidos por parte de Dios. Ustedes seguro que han escuchado, hermanos queridos, cuántas veces no me escuchó por ahí decir, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me habló, Dios me escogió. A eso se le llama mesianismo, ¿entendés? Ellos creen realmente en lo que han visto. Y acá hermano, este es un punto de vista muy personal mío. Yo digo que ahí ellos sí recibieron un mensaje, sí vieron algo, sí escucharon algo, pero ¿qué es? Bueno, no es la voz de Dios, mucho menos la voz del Espíritu Santo, y mucho menos se les presentó Jesucristo. Esos son demonios que se les presentaron
para confundirlo. Y ustedes saben, ¿no? Porque ya varias veces hemos hablado acá el tema de las sectas, por ejemplo, cómo se han formado. Joseph Smith con ese ángel Moroni, que se le aparecía el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Formaron grandes sectas. La Elena G. de White, los adventistas del séptimo día. Ella decía que se representaba también a los pies de la cama del Señor Jesucristo, un ángel. Tenemos también a los mal llamados testigos de Jehová. Y así un montón de sectas que ellos mismos dicen haber recibido mensajes directamente de lo que es las huestes espirituales o de Dios mismo, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos observar claramente que no es así. La falta de empatía, dice, ¿no? Aunque predican sobre el amor, ahí está, presta atención, mira, en lo privado son incapaces de conectar con el dolor ajeno. Ahí está. Ellos predican del amor, tienen título en sus congregaciones, en sus programas de televisión, escriben libros con título Dios es amor, el amor de Dios para todos ustedes. Todo es amor, pero es de la boca para afuera. Ellos no tienen el amor de Dios, el amor de Cristo. Pero ellos en su privacidad, ¿no? En su privacidad son incapaces, realmente incapaces de poder amar. ¿Cuál es la diferencia de un narcisista mundano, sin Dios, a un narcisista que dice tener a Dios y encima está en un puesto de liderazgo? ¿Cuál creen ustedes que es más peligroso? ¿Será el narcisista común, sencillo, mundano que está perdido, o el narcisista que dice que es hijo de Dios, que dice tener cierta conexión directamente con Dios, que dice conocer las escrituras y que puede manipular la congregación? ¿Cuál creen ustedes que es más peligroso? Yo creo que está a la vista. ¿Cuál, mi hermana? Porque tiene el narcisista religioso, porque tiene personas que lo siguen y que lo hasta cierto punto lo deben admirar. Exactamente. Cuando ustedes vean que yo haga esto así, es porque acá tengo yo el microfonito, ¿vio? Entonces, para que se haga la voz de ustedes, yo me acerco ahí el celular. Exactamente. Aparte, mira, está bien, ¿no? Quizá algunos de nosotros hemos sido víctimas de quizás padre narcisista, esposo narcisista, hermano mayor narcisista, un patrón, un jefe narcisista, pero mundano. Y no hemos tenido que aguantar semejante maltrato, ¿no? Pero bueno, eso quedaba ahí, no trascendía la parte espiritual, no tocaba tu eternidad, no tocaba tu alma. En cambio, lo que es el narcisista, que dice tener a Dios, ¿no? como su Señor, esa persona está tocando lo que es tu alma. Y ese daño es mucho más peor que un daño psicológico. Eso es tremendo, eso es duro realmente. Existen, hay muchos, y tenemos que aprender nosotros a identificar quiénes son esos pastores, esos hermanos narcisistas que están haciendo abusos de autoridad dentro de la congregación. Personalmente, cuando yo estoy hablando hace casi como más de 12 años, 13 años atrás, cuando recién comenzaba este camino del Señor, caí lamentablemente en una iglesia donde había un pastor que era súper narcisista, una persona que de verdad, él de la boca predicaba el amor, el amor, el amor, pero en realidad no lo practicaba. Una persona muy agresiva, sabía manipular la congregación y lo hacía consciente. Yo me acuerdo porque, bueno, el Señor siempre me puso en aquellos tiempos y ahora también, Él me pone siempre a la par de estos pseudo pastores y de pastores. Me imagino yo que es para que uno vaya formándose, ¿viste? Desde que nací en Cristo me puso así. Entonces yo tenía el contacto directo con estas personas, conocía, vamos a decir, la parte interna de lo que es un ministerio. Es más, incluso hasta muchas veces llegué a ser parte de la familia de esta gente, porque bueno, me invitaban a comer, ahí estaba todo el día y era como un honor, digamos, ¿viste? Eso es algo también que estos narcisistas, pastores narcisistas, aprovechan, ¿no? Es como que dicen, bueno, yo te permito que entres a mi círculo
a mi círculo privado, a mi círculo familiar, y eso es un honor para vos. Y uno, como es nuevo en la fe, realmente cree que es así, ¿no? Pero eso a mí me ayudó a darme cuenta qué clase de personas también eran, o en este caso, este pseudo pastor. Y él mismo, y esto lo digo delante de mi Señor, él mismo llegó a decirme, por ejemplo, esto: mira, hermano César, yo te voy a enseñar cómo se manipula a la congregación. Y yo dije, ¿cómo? Sí, es una herramienta para poder controlar a las masas, dice así. Y es sencillo, dice, yo a vos muchas veces te he controlado, te he manipulado dentro de la congregación y ni cuenta te diste. Y es sencillo. ¿Viste cuando, por ejemplo, dentro de estas pseudo iglesia te dicen, por ejemplo, hermano querido, primero tratan de moverte las emociones, ¿no? Con música, con suspenso, con cosas lindas, te prometen, y luego que te han movido tus emociones, dicen que ese es el Espíritu Santo que te está tocando, y entonces comenzás a emocionarte. Luego de eso ya está, como quien diría, el terreno listo para la manipulación del pseudo pastor. Y entonces comienzan a decirte, hermano querido, mira al que está al lado, y toda la gente mira al que está al lado. Dile que lo ama, y todos dicen se ama. Dile esto, y lo está manipulando. Es algo tan sencillo, tan sutil, que ni cuenta se da la congregación cómo comienzan a manipularlo. ¿Entendés? Y él hacía eso. Y después, por supuesto, eso es como lo básico, y entraba a lo más profundo, ¿no? ¿Qué más dice esto? Mira lo que dice acá. Dice que hay una hipersensibilidad a la crítica. Cualquier sugerencia o desacuerdo es visto como rebelión contra Dios o un ataque personal. No rinden cuenta de forma transparente. O sea, si el hermano César justo se le ocurre decir al pastor o al pseudo pastor, mira, a mí se me hace que esto que está acá no tiene que ser así porque la Biblia enseña esto, ellos, lejos de aceptar eso como una crítica constructiva para ayudar a la congregación, lejos te van a acusar, vos estás hablando mal de las cosas de Dios. Rápidamente manipulan la situación, ¿no? O muchas veces van a decir, estás atacando al ungido de Jehová. Eso, hermano querido, es tremendo cuando usan la gente, estos pseudo pastores, usan esas cosas, porque la ovejita va con mucho amor a buscar a Dios a esos lugares. Realmente está esperanzado. Muchos hermanos queridos llegan lastimados, abusados espiritualmente, tanto en estas otras pseudo iglesias, o abusados en lo que es la vida cotidiana. Y una iglesia cristiana supuestamente representa un oasis en medio de la miseria del mundo. Y que encima, en vez de caer en un oasis, caes en un pantano, donde comienzan a abusarte, comienzan a explotarte. Hermano querido, entonces, ¿qué le queda a la pobre oveja? ¿Qué le queda al pobre ser humano? No puede confiar ni en el mundo y tampoco puede confiar en Dios por causa de estos sinvergüenza. Entonces ahí vemos otra característica, que es la hipersensibilidad a la crítica. No van a tolerarte, no mi hermano, no mi hermana Beatriz, no mi hermana Judimar, ni mucho menos mi hermana Sinai. Eso ustedes tienen que aprender. Si alguna vez se topan con personas de ese calibre, esa persona es un falso maestro. No hay que prestarle atención. ¿Qué más dice acá? Uso de la culpa y el miedo. Presten atención, uso de la culpa y el miedo. Y esto es tremendo. Dice, utilizan la Biblia para manipular las emociones de los fieles. Por ejemplo, un clásico, Malaquías, ¿no? Malaquías capítulo 3. Malditos sois todos vosotros como nación, porque como nación me habéis robado. Y el pueblo dice, ¿y en qué te hemos robado, Señor? Pues me habéis robado en el diezmo y la ofrenda. Malditos son. Yo me acuerdo que era nuevo, hermano querido, era nuevo en la fe. Y claro, uno como nuevo en la fe quiere hacer las cosas bien para el Señor. Quiere hacer las cosas bien. ¿Y qué pasaba? Desde el púlpito me decían así con el dedo, malditos sois, malditos sois.
desde el púlpito te decían maldito sos. ¿Por qué? Porque no traes todo el diezmo a la alfolí. Me habéis robado, todo me habéis robado, decía Malaquía. Y eso es una manipulación. A eso es lo que le están llamando uso de la culpa y el miedo dentro de esta congregación. Usan la culpa y el miedo, y por supuesto que usan los argumentos de la Biblia torcidos para asustarte, para manipularte. Por supuesto que la congregación, y entre ellos yo, como no comprendía todas estas cosas, era muy nueva la fe, corría a dejar mi diezmo, asustado, porque yo no quería que Dios me diga a mí ladrón, ni mucho menos que me diga que soy un mentiroso, y mucho menos que me maldiga. Imagínate que Dios te diga maldito sois. Claro, pero como te digo, eso tiene un contexto. Hoy yo lo sé, ya lo aprendí, gracias a Dios por todo eso, y entonces fácilmente uno no cae ya en esa manipulación, ¿no? Pero ellos no tienen problema. Utilizan la Biblia para manipular a las emociones de los fieles, asegurando que la prosperidad o la bendición de la persona depende de su lealtad absoluta al líder. Claro. De acuerdo, solían decir, si vos sembrás en esta congregación, vos en esta congregación vas a recibir todas las bendiciones de parte de Dios. Toda. Manipulación tremenda, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros acá? Explotación de los seguidores. Explotan a los seguidores. Ven a los miembros de la iglesia como recurso para cumplir sus propios sueños financieros, de fama o expansión, en lugar de persona a la que cuidar. Y ahí está reflejado segunda de Pedro capítulo 2. ¿Se acuerdan? Lo que ya hemos visto muchas veces, ¿no? Yo quiero ver, y espero que se pueda, avísenme en el sonido si sale bien. Vamos a ver un video, no dura mucho, creo que tiene 13 minutos. Presten atención a ese video, va a quedar grabado también, si Dios permite, acá en Facebook, para que después lo puedan volver a chequear. Una aclaración voy a hacer. Los videos que yo presento no quiere decir necesariamente de que yo estoy siguiendo a esa persona. Yo no conozco a esta hermana, considero que es una hermana que nos va a presentar un breve informe, justamente los abusos espirituales con sus características. La vamos a escuchar atentamente porque creo que es muy serio como ella lo explica de bien, porque se ve que también fue una hermana que sufrió este tipo de abuso espiritual dentro de la congregación. Presten atención al video. Realmente espero que se pueda ver bien, ¿sí? A ver, déjenme un poquitito, por favor. A ver. Ajá. Y acá tengo que hacer esto. ¿Cómo es esto? No. A ver, un segundito, por favor. Acá. Mientras tanto, deben tapar la pantalla. Girar cámara, a ver ahí. Girar cámara. Me avisan, me escriben o me avisan, por favor, si se ve bien, porque eso es lo mejor que puedo dar. Y el sonido también, por favor, quiero que me digan si es que está bien. A ver, un segundito. Vamos a hacer la cosa. Ahí está. Ok. Espero que estén bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Paula y hoy quiero hablar con ustedes acerca del abuso espiritual. ¿Qué es el abuso espiritual? ¿Cuáles acciones nos indican que hay abuso espiritual ocurriendo en la situación que estamos observando? Y al final también tengo un anuncio muy especial para los suscriptores del canal y el público del canal que está aquí porque ha vivido el abuso espiritual. Avíseme si se escucha, hermano, por favor. Estoy tratando de ubicar el celular. Espiritual? No es más que utilizar las creencias de una persona, la Biblia o el temor de Dios que tiene una persona. Amén. Para someterla, explotarla, manipularla y todo con el fin de obtener un beneficio personal. Es toda conducta controladora, coerciva, manipuladora que se da dentro del contexto religioso. Y el abuso espiritual es sumamente amplio, abarca muchísimas situaciones, puede ser algo como un esposo
manipulador, controlador en la comunidad cristiana, que utiliza doctrinas que le convienen, como la sumisión de la mujer al hombre, para que su esposa se deje controlar y maltratar por él. Puede ser un padre o madre que es abusivo o abusiva, que quiere someter a sus hijos y usa palabras de la Biblia como honrar al padre o a la madre o obedecer a los padres, para que esos hijos hagan más de lo que la Escritura les pide, se dejen abusar y maltratar por ellos. Se escucha, También hermanito, abuso póngame espiritual sí, puede por ser favor. un líder que quiere satisfacer su deseo de poder y control a través del púlpito, y asciende al púlpito con se ve un ese poquito fin, mal, para pero sí ser se visto, escucha bien. para aprovecharse de las personas. Pero también abarca situaciones como iglesias que funcionan de una manera tóxica, que no es sana, sectas y organizaciones que utilizan el control mental para mantener a las personas dentro de esas congregaciones. Así que es un tema bastante amplio. Y antes de continuar, quiero leerles un verso de la Escritura que creo que es muy importante dentro de lo que es este tema. Y está en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, y dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí está Pablo hablándole a Timoteo, y cuando él habla de que use bien la palabra de verdad, es porque también hay ocasiones donde se le puede dar un mal uso a la palabra de verdad. Y el abuso espiritual, usar la Escritura para obtener un beneficio personal, es darle un mal uso a la Escritura, y quien lo hace está cometiendo un pecado significativo. En la Escritura vemos la vida de Jesús, y si hubo algo que Jesús atacó, que expuso, que lo indignaba, era el abuso espiritual, la conducta de los fariseos para con las personas de la nación de Israel. Así que no es algo a tomarse a la ligera, es algo serio. Yo sé que es algo que causa dolor en el corazón de Dios, porque deja daño, afecta la fe de las personas, el bienestar. Este tipo de personas son depredadores, haciéndole daño a las ovejas de Dios. Así que es algo serio, y es bueno que como comunidad cristiana aprendamos a reconocer las señales del abuso espiritual. Y a continuación quiero compartir con ustedes algunas conductas que son abuso espiritual. Pueden ser conductas muy obvias o fáciles de reconocer, pero también voy a compartir algunas cosas que suelen pasar, que son sutiles y pasan por debajo del radar, pero que también son abusivas cuando ocurren en un contexto espiritual. Lo primero es usar las enseñanzas del diezmo y la ofrenda para el enriquecimiento personal o para mejorar su propia calidad de vida. Así que esto es bastante fácil de reconocer, y creo que es la forma más obvia del abuso espiritual. Lo siguiente es exigir tanta obediencia, respeto y honra que los miembros de la iglesia empiezan a ver a ese líder como un ídolo y a tratarlo como si fuera Dios, cediéndole muchísimo control sobre sus vidas hasta un punto que es tóxico. Y eso es bien sutil, pasa de una manera que los miembros de la iglesia no se dan cuenta, pero los líderes están ahí para guiar, para orientar, para aconsejar, para compartir la palabra de Dios, la sana doctrina. Entonces, cuando un líder ya está controlando la vida de las personas, toma decisiones por las personas, o las personas dependen tanto de ese líder que no pueden tomar decisiones por sí mismas, ojo, porque estamos hablando de abuso espiritual. Lo siguiente es cuando en una iglesia toda la autoridad está concentrada en una sola persona o en una misma familia de personas. En otras palabras, vamos a decir que tienes una queja con el liderazgo, hay algo que no funciona bien en esa iglesia, pero la persona a quien tienes que comunicarle la queja es al pastor. Es difícil que te escuchen y que ese problema se solucione. Lo mismo ocurre cuando todos los líderes son parte de una misma familia. Si tienes una queja contra un miembro de esa familia, también te va a pasar lo mismo. Así que cuando observamos este sistema en una iglesia, se presta para el abuso espiritual. Lo siguiente es la inexistencia de vías de rendición de cuentas o
impedimentos férreos, cerrados para el cuestionamiento, para expresar desacuerdo o para desobedecer al líder. Cuando no puedes hacer una crítica constructiva, ni puedes decir que lo que un pastor está diciendo no es bíblico, o no puedes dar una sugerencia, probablemente estamos ante algún tipo de liderazgo controlador y tóxico. Lo siguiente es castigar a quienes no se someten a los deseos del líder, a sus enseñanzas cerradas o a sus caprichos. Cosas como, por ejemplo, impedirle servir a esa persona dentro de la iglesia, o avergonzarle desde el púlpito, o animar a la congregación a que rechace a esa persona. También aislar y difamar a quienes se van de la congregación o a quienes exponen la verdad de lo que está ocurriendo allí. Puede tratarse de que cambian su trato hacia ti y te tratan como un extraño. Si antes eras miembro de ese círculo exclusivo, de repente ya no te tratan de la misma manera, o te tratan como un apóstata, alguien que ha caído de la gracia o ha dejado un llamado por irse a otra congregación. O pueden ser casos más extremos donde los miembros de esa congregación jamás te vuelven a hablar, si te ven te evaden. Cuando esto ocurre suele ser una conducta de secta y una conducta de una iglesia que no funciona de manera sana. Lo siguiente es manipular con el miedo o con la vergüenza, con las emociones de las personas, con el temor al rechazo. Cuando las personas se someten por miedo a un líder, también se trata de abuso espiritual. Otra acción que constituye abuso espiritual es restringir lo que pueden hacer los miembros más allá de lo que dice la escritura. Cosas como, por ejemplo, restringir el acceso a la información o a compartir con otras personas que no son parte de ese grupo. Si no te dejan, por ejemplo, leer libros de otra denominación, o si no te permiten visitar otras iglesias, o si tienes que pedirle permiso al líder para hacer algo, eso es abuso espiritual. Otras formas de esto son, por ejemplo, el legalismo. Cuando los líderes te dan un código de vida, de vestimenta, que va fuera de lo que está en la Biblia, ya eso es abuso espiritual. También esta cultura de pureza extrema que ha estado en las iglesias desde los años 90 más o menos, es una forma de abuso espiritual. Y restringir la socialización de las personas. Otra conducta ligada a esto es controlar las relaciones de los miembros hasta el punto que el pastor aprueba y desaprueba noviazgos, decide quién se casa y quién no, o incide en decisiones personales como por ejemplo una pareja cristiana, un matrimonio y que necesita tomar decisiones sobre su reproducción, y de repente el pastor es quien tiene que decirles qué hacer. Eso es abuso espiritual. También nombrar como pecado cosas que no son pecado según la escritura. Puede ser algo que al líder le molesta o algo que es parte de su ideología personal y por eso lo impide, pero cuando vas a la escritura no encuentras eso como pecado en la escritura. Así que cuando un líder promueve una idea simplemente porque esa conducta es algo que le desagrada o no le sirve para sus propósitos, ya estamos cruzando a lo que es el abuso espiritual. Otra conducta que es una señal de alerta es cuando se elimina la individualidad de las personas. Y ojo, esto es diferente al individualismo. El individualismo es una especie de narcisismo, pero estamos hablando de la individualidad de las personas, su derecho de tomar decisiones por sí mismas sin consultar al líder, o tener su propia forma de pensar, o dejar libre su personalidad o su propia forma de vestir. Hay iglesias donde todos los cristianos parece que han salido de un mismo molde y no hay espacio para la individualidad, y ya eso es abuso. Muchas veces pasa y las personas ni siquiera se están dando cuenta. También mantener a la gente dando cada vez más tiempo, dinero y esfuerzo, pero mientras más das, menos satisfecho está el líder. Nunca está satisfecha esta persona. Así que si estás dejando tu vida, tu pellejo en una iglesia y el líder de todos modos no está satisfecho, algo anda mal. También
animar a la gente a pasar tanto tiempo en la iglesia que descuiden otras áreas importantes de su vida como sus empleos o sus familias, o iglesias donde los cultos son obligatorios y si tú faltas porque te pasó cualquier cosa, eres visto como un cristiano rebelde o como alguien que no le da la prioridad a Dios. Y en esta situación he visto que se usa mucho un verso de la Biblia que es: busca primero el reino de Dios y su justicia. Y en base a ese verso te hacen estar en la iglesia 6, 7 días a la semana, descuidando tu propia fuente de ingresos. Tremendo. O tu familia propia. Así que estas son cosas dañinas y pasan usando la misma Biblia para que la gente ceda todo lo que es a ese líder. También cuando un líder usa su ventaja de liderazgo para tener un acercamiento inapropiado o un acercamiento de carácter sexual atención a eso, con los miembros de la iglesia, esto es algo muy pero muy delicado. Usar también a los miembros de la congregación para hacerle trabajos personales al líder, cosas como cocinarle al pastor o limpiarle, todo libre de costo como una ofrenda a ese líder, o trabajarle de forma gratuita en proyectos personales. Ya eso es abusar del poder y de la buena voluntad de las personas. También estorbar el liderazgo de otras personas e impedir su desarrollo simplemente por un capricho del ego del líder, porque no quiere ver a una persona superarle o crecer más allá de donde le pueda controlar. Así que cuando vemos estas cosas estamos ante una personalidad controladora y tóxica. También mirar con inferioridad a otros grupos, otras denominaciones o a quienes no piensan como el líder. Este clima de exclusividad, de que solo nosotros somos salvos, el mejor llamado lo tenemos nosotros. Cuando ves eso en una iglesia, estás en un ambiente tóxico. También usar la Biblia para justificar el abuso, para que la gente se deje abusar, se deje maltratar, o usar doctrinas como la doctrina del perdón, la reconciliación para evadir la responsabilidad por parte de las personas abusivas. Y por último, insinuar que el diablo o los demonios están detrás de toda conducta que no le conviene a ese líder. Cosas como, por ejemplo, exponer lo que está mal en esa iglesia o irse de esa congregación. Si te tildan de rebelde o de que estás endemoniado, estás escuchando doctrina de demonios porque te vas de esa organización o porque te opones a lo que está haciendo ese líder, probablemente es una táctica de control y de manipulación. Y esto ha sido todo en cuanto a las conductas que podemos identificar como conductas de abuso espiritual. Podría seguir el día entero describiendo conductas de este tipo, pero por motivos de tiempo lo vamos a dejar hasta aquí. Y tal y como les prometí al inicio de este video, tengo un anuncio muy especial para el público del canal que ha vivido el abuso espiritual, y es un proyecto que tengo en común con Selene Amador. Ella es creadora de contenido acerca del abuso espiritual y juntas hemos creado un grupo de apoyo en Facebook para las víctimas de abuso espiritual. Se llama Cristianos Sanando del Abuso Espiritual, y aunque el canal tiene su propio grupo de apoyo para el abuso narcisista, quisimos crear un espacio para las personas que están luchando con el abuso espiritual de manera específica. Así que si has identificado que en tu iglesia hay abuso espiritual o has salido de una iglesia donde hubo abuso espiritual y fuiste afectado, o has salido de una secta y te quedaste aislado y con muchísimos traumas y luchas, este es un espacio especialmente para ustedes. Así que en la descripción del video he dejado el enlace directo para ese grupo de apoyo. Me encantaría que si estás pasando por esto, tengas apoyo de otras personas que conocen lo que es el abuso espiritual, lo han vivido y te pueden ayudar. Así que esto ha sido todo por el momento. Bueno, mis hermanos queridos, hasta ahí hemos dejado este video. A ver, un momentito, quiero que haga la cámara ahí. A ver, un segundito, que me cuesta un poquito. Ah, ya está. Bien, ¿qué les pareció, mi hermano querido, el informe de la hermana? Yo creo que fue muy serio todo lo que dijo, ¿no? Todo lo que hizo, todo lo que dijo.
la hermanita, me parece que fue muy, muy serio, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? A ver, hagamos comentarios. Ayuden un poquito con todo esto, así animamos también a otro hermano, porque no solamente ustedes o yo hemos salido de estos lugares donde hemos sufrido diferentes tipos de abusos, ¿no? Espiritual. Y yo creo que la hermana se ve que es una hermana muy seria en lo que está haciendo. Tienen una organización, está bueno, porque hay muchos hermanos que han salido totalmente lastimados de esos lugares. No, tremendo. Personalmente, ¿no? Antes de darle el micrófono a los hermanos, personalmente, y estoy hablando de esto hace más ya de, vamos a hablar de unos quizás 15 años atrás, vamos a decir 13 años atrás, he estado justamente en una congregación de esta naturaleza, como está describiendo la hermana, donde prácticamente te aíslan, ¿no? Vamos a ver un momentito, antes de terminar, un término que es muy nuevo, por lo menos para mí es un término muy nuevo, pero que se está aplicando dentro de la congregación para tratar de manipular al creyente. Es como una invisibilización, que lo hacen en todos los sentidos, y es conocido como el ostracismo social. Y dentro de la congregación aplicado en la iglesia es tremendo cómo se aplica eso y cómo daña, cómo lastima a los hermanos, lastima profundamente. A ver, no sé si mi hermana Sinaí quiere hacer algún comentario, puede abrir su micrófono, después vamos con la hermana Yudimar y así vamos bajando hasta la hermana Beatriz, ¿no? Ahí está el hermano José. ¿Cómo está mi hermano José? Buenas noches, gracias por pasar por acá. Sí, mi hermanita Sinaí, ¿quiere hacer un comentario o algo? Bueno, pasamos entonces a la hermana Yudimar. Bueno, sí, hermano, de verdad que este tipo de abuso se vive a diario, ¿verdad? En las congregaciones, en diferentes partes del país, en diferentes partes del mundo se sufre este tipo de abuso, ya que los pastores se creen un tipo de idiosincrasia, o sea, se creen Dios y manipulan profundamente a las ovejas y de hecho por acá en estos lugares nosotros invitamos a las personas a los estudios y al grupo y los manipulan, le prohíben estudiar la Biblia en otros lugares porque se hacen dueños de las ovejas, se hacen dueños, pues el abuso es tan grande que se hacen dueños y les investigan la vida, le investigan el salario, le investigan cada parte de su vida para poder tener una parte y poderlos manipular. Por ejemplo, a nosotros siempre nos decían, no, que ustedes no tienen, como líderes, no tienen derecho de disfrutar de ir a un parque, de ir a una playa, porque los fines de semana o los días de semana, eso es para la iglesia. Como dice, los 7 días en la congregación. Y entonces permiten que hogares se destruyan, que matrimonios se destruyan, porque la familia tiene que compartir, tiene que disfrutar de un paseo, y ellos se lo prohíben. Y de verdad que el abuso es grande también en cuanto a la manipulación de autoestima, a la manipulación de no permitirles que se casen, de no permitir que se tienen que casar con las que ellos han profetizado, porque ven, por ejemplo, un buen partido dentro de la congregación, entonces ellos empiezan a profetizarle y a decirle, bueno, tu esposa es tal persona, ¿verdad? Y entonces los hermanos posiblemente no les guste a ese hermano, no les guste a esa hermana, pero ellos como ya le profetizaron, tenían que casarse con ellos, y eso es ley. Eso está prohibido, de que la oveja se queje, que la oveja diga que no, que la oveja diga, abra la boca y se defienda. Eso está prohibido, porque de hecho se hacen pasar por padres espirituales, y le manipulan
la mente a tal profundidad que a veces los hermanos no hayan ni siquiera qué hacer, pero se callan la boca y permiten que le destruyan la vida. Y no tanto eso, hermano César, que también hay mujeres narcisistas, como están, por ejemplo, las líderes, las pseudopastoras, ¿verdad? Ellas son narcisistas a todo terreno, porque lamentablemente en estos tiempos se le ha dado un empoderamiento a la mujer, ¿verdad? A la mujer que la esposa del pastor, y la esposa del pastor toma decisiones por encima del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor se ha trasladado, se ha dejado manipular por la esposa, y la esposa, la pseudopastora, es la que toma las decisiones en la congregación y es la que decide cada ministerio, es la que decide qué se va a hacer, es la que decide cómo se van a recoger los diezmos, cómo se va a recoger la ofrenda, las primicias. De verdad, hermano, es como dijo la hermana, una lista grande, y pasaríamos toda la noche enumerando las diferentes manipulación y abuso espiritual que hay dentro de las congregaciones. Y lamentablemente esto está llenándose en todo lugar porque le es provecho. Es provechoso para los pastores que esto suceda dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque así se hacen más millonarios, así tienen más recursos, hacen mercadería, como lo dice Segunda de Pedro, ¿verdad? Hacen mercadería de las ovejas, y de verdad el abuso es muy grande. Yo también he sufrido en varias oportunidades esos abusos, y de verdad que he entrado en depresión, he entrado en muchas situaciones que a veces hasta uno se cree que no es hijo de Dios por irse en contra de un pastor. Ellos dicen que nosotros no tenemos derecho de corregirlo, que no tenemos derecho de bíblicamente refutarlo, porque ellos se la saben todo, ellos tienen el gran poder, tienen la unción, y nosotros simplemente somos ovejas y debemos sujetarnos a sus caprichos, sin abrir la boca, cerrar toda posibilidad de sentarnos con ellos y decirles cada punto bíblicamente no. Ellos dicen, pues no, aquí mandamos nosotros. Y por eso es que, por ejemplo, se está haciendo una colmena. En cada esquina se está armando una iglesia, se está formando una iglesia. Eso está abundando porque ellos sacan mucho provecho de esa situación. De hecho, por acá en cada parte, en cada rincón hay una iglesia, y los hermanitos se dejan dirigir por ellos, y a veces me da esta cosita, pero bueno, me da lástima, o sea, no lástima, sino que me da dolor cómo ver este tipo de personas se dejan manipular y se dejan robar la inteligencia. De verdad que sí. Exactamente, tal cual. Claro que sí, mi hermana, no, totalmente de acuerdo, y es tremendo cuando uno ya, digamos, con los años que tiene dentro de las congregaciones de la iglesia, uno ha vivido, ¿no? Y ha sufrido en carne propia todo este tipo de abuso espiritual. Y hay muchos hermanitos que están pasando por esa situación. Mira, no tocaste algo, y yo lo voy a tocar acá, mi hermano. Yo sé que hay gente de tu país, de esa zona, que ven estos programas, ¿viste? Miren, hermano, tenemos nosotros, por la gracia del Señor, porque la gloria siempre es de Dios, una pequeña congregación que es muy nueva en la fe, ¿no? Pero ya está siendo bombardeada y atacada por grandes congregaciones, organizaciones religiosas. Tenemos un pequeño grupo también de WhatsApp donde hay unos hermanos que están ahí y reciben estudio constantemente, que le están obligando a salirse de los grupos o del grupo que tenemos nosotros, que se llama Pura Escritura. Ya hay 3 hermanas que le han obligado a salirse justamente del grupo, porque bueno, lógicamente ellos saben que es lo que estamos predicando y no les gusta quedar en evidencia, porque estos videos, estos estudios
lo ponen en evidencia ello, ¿entendés? Por ejemplo, una persona, un pastor que ame las ovejas, que ame al Señor primeramente a la oveja, va a enseñar esto. ¿Para qué? Para que hermanita, como por ejemplo la hermana Sinaí, que es más jovencita que todos nosotros acá, y otros hermanos, no caigan en ese tipo de manipulación espiritual. Le escucharon a la hermana, ¿no? La hermana hizo una fundación o algo así por Facebook, donde están todos aquellos que han sufrido abuso espiritual de alguna forma, ¿no? Y hermano querido, nosotros lo hemos pasado. Barquisimeto está sufriendo en este momento ese tipo de ataque, ¿no? Que por supuesto que a nosotros eso no nos hace menguar en cuanto a la obra y en cuanto a la fe, pero es lógico que las personas que están siendo evidenciadas por todos estos maltratos espirituales, estos abusos espirituales, porque mira lo que contó la hermana, ¿cómo pueden ser que estos sinvergüenzas, porque eso es la palabra por no decir otras cosas, obliguen a unirse en matrimonio a personas que no se aman, porque supuestamente una revelación de parte de Dios dijo, ella y ella tienen que unirse porque tienen un ministerio? ¿Dónde se ha visto eso, por favor? ¿Y saben cómo se puede haber evitado todo esto? Hermanos queridos, solamente con leer y estudiar la Biblia, nada más. Con leer y estudiar la Biblia se evitaban todo este tipo de abusos espirituales. Entonces, hagamos nosotros de este video que estoy haciendo acá, después compártanlo con ustedes, hagamos como hizo la hermana en el video anterior, hagamos nosotros como una pequeña lámpara, un faro de esperanza para aquellas personas que están sufriendo este tipo de abuso, pero tienen miedo de salir. De alguna forma logran lavarte la cabeza, la mente, manipularte de alguna forma, que estos hermanos, a pesar que están sufriendo este tipo de abuso, no salen de esos lugares. Y están como atados. Es tremendo realmente lo que es la manipulación espiritual de las cosas del Señor. Mi hermana Beatriz quiere hacer un comentario, contarnos algo, hermanita. Abrí tu micrófono, mamá. Bueno, nunca he sufrido ese tipo de abuso porque, bueno, no soy muy fácil. Todo es muy fácil conmigo. Pero sí, por ejemplo, sí vi que decían que el pastor tenía que aprobar el noviazgo. Había que pedirle permiso para ser novios, una parejita en la iglesia. ¿Qué más? Que la señora, la esposa del pastor se llama pastora y también toma decisiones, donde el líder de jóvenes era la hija del pastor, el líder de mujeres era la cuñada del pastor, el líder de varones era el cuñado del pastor. Entonces, así. así. Y otra cosa, no lo vi en la iglesia, en esa misma iglesia, lo vi en otra iglesia donde las hermanitas a la esposa del pastor le dicen mi mamita. Ay. Y usted le dice, mire fulanita, necesito que me haga favor de tal cosa. Ay no, fíjese que hoy no, porque hoy me toca ir a hacer la limpieza y a hacerle la comida a mi mamita. Entonces, eso sí me pareció a mí fuerte. Me pareció fuerte. Eso en cuanto a que yo lo haya visto, ¿verdad? Pero como le digo, no es fácil conmigo. Entonces, a mí no me ha pasado porque como le digo, no se puede. Pero sí lo he visto. Pero finalmente, mire, la verdad es que gracias a Dios, había muchas cosas. Yo no sufrí abuso, pero sí estuve participando de cosas que no eran bíblicas. Y gracias a Dios y a los estudios que estamos viendo con usted, yo me entendí que todo eso no estaba bien, que no era bíblico, que estaba equivocado, que era delicado estar en eso. Entonces ya busqué una congregación y gracias a Dios ya estoy en una iglesia bautista donde de verdad le doy muchas gracias a Dios por eso. Pero como le digo, personalmente no lo he vivido. Lo he visto, pero no lo he vivido. Amén. Amén. Bueno, eso es verdad, ¿no? Qué tremendo cuando hacía mención vos y eso es justamente de ahí se aprovechan el abuso, ¿no? Que piensan que, bueno, uno humildemente
por querer realmente como una ofrenda, ¿no? Ir a ayudar al pastor, a la familia, a las casas, a limpiar o lo que sea, cae, ¿no? Cae en esa manipulación. Es que lo que sucede es que ahí también, si fuese un hermano de la fe, un hermano sano, vamos a decir así en cuanto a la Biblia, debería decir, no, mi hermana, tranquila, no se preocupe, al menos que sea un caso muy extremo, por ahí que sea que el pastor esté enfermo, sea solo, esté anciano y no pueda hacer las cosas, bueno, está bien que las hermanas vean esa necesidad de ayudarlo, ¿no? Pero si tiene esposa, tiene hijo, es tremendo, ¿no? Hay algo que acá la hermana dijo recién, y esto es bueno, en otro momento lo analiza más profundamente, pero cuando dice ella, y que también dijo la hermana en el video, cuando existe el liderazgo de jerarquía como una monarquía es el gobierno de la familia, está el rey, la reina, los hijos, los príncipes, los herederos y qué sé yo, y todo es como una cadena, ¿no? De jerarquía, de piramidal, como también dijo la hermana, piramidal, donde vemos nosotros que el jefe de familia es el pastor, y luego tenemos una jefa de familia, en este caso es la mamá, la mami, ay, qué señor, que se le rinde honores y pleitesía, ¿no? Pero nunca dejan que una persona que no sea miembro de la familia esté pudiendo liderar la congregación. Lo permiten trabajar así de afuera mientras les sirva a los propósitos internos de ellos, de esta familia monárquica, está todo bien. Pero en cuanto a la persona, el hermano comienza a tener otros planteamientos o comienza a ver algunos errores dentro de esta monarquía jerárquica de gobierno de la iglesia, entonces ahí ya pasan a hacerle lo que vamos a estudiar un momentito, que es la invisibilización, o sea, lo hacen invisible ante muchas cosas, ¿no? Yo quiero leerle un texto bíblico, no sé si la hermana lo leyó, pero yo quiero leerle este texto bíblico, lo encontramos allá, en la primera epístola de Pedro, el capítulo 5. Sí, mi hermana, adelante, abra su micrófono, lo escuchamos, ¿cómo que no? A ver, déjame que me acerque esto. Así queda grabado. Es que ahorita que usted habló de la manipulación, me estaba recordando que el pastor en un grupo de la iglesia empezó a publicar videos comiendo un caldo de gallina. Sacaba su caldo de gallina y decía: estoy deleitándome con un delicioso caldo de gallina gracias a la hermanita fulanita que nos bendijo con la gallina y mi esposa preparó el caldito. Bueno, no lo vi y bueno, está bien. Pero después que estaba comiendo tamalitos aquí hay una comida típica que llamamos tamalitos de chipilín. Entonces salía en el grupo de la iglesia comiéndose lo que le habían llevado a regalar. Entonces a mí me daba la impresión que lo estaba haciendo para que las demás hermanas vieran que había que darle de comer, ¿me entiende? Sí. O sea, a mí me pareció una forma de manipulación. Y decían, hombre, que nos importa que esté comiendo, que le dé gracias a Dios y a la hermanita porque le llevó, pero que tenemos nosotros que ver con el caldo de gallina, ¿me entiende? Esa es otra forma de manipular. Amén. Claro que es una forma de manipulación porque está como haciendo una publicidad, una manipulación muy sutil para que después los hermanos digan, bueno, yo también quiero que me nombren desde el púlpito o de donde sea, agradeciendo, ¿no?, lo que yo hice por el pastor. Y es como que queda bien ante los ojos de la congregación. Bueno, yo quería leerle 1 de Pedro 5. Escuchen bien lo que dice acá, ¿no? Esto dice el Espíritu Santo justamente a todos aquellos que tienen algún liderazgo dentro de la congregación, sobre todo a los pastores, ¿no? Versículo 1 en adelante. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, participante también de la gloria que ha de ser revelada, apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como enseñoreándose sobre las heredades del Señor, no del pastor, son ovejas, heredades del Señor.
sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese texto bíblico leí Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Si lo tenés en tu versión, hermana, lo leemos, ¿no? Pero ese versículo habla claramente que dice que no hay que enseñorearse de la grey del Señor. No es grey del pastor, no está la congregación al servicio del pseudo pastor o de una familia pastoral. Eso no es correcto, eso no es bíblico. Bueno, vamos a ir para cerrar, ¿no? Yo quiero leer un poquitito, justamente relacionado a lo que es el ostracismo social, algo breve nomás. Ahí se cayó la hermana Beatriz, si la puede invitar, hermanita, porque a ver yo si la puedo invitar de acá. Déjame un segundito. No la tengo acá, no la veo, hermana Beatriz, así que si la ves por ahí, mi hermana, la invita, dale. Ahí está la hermana. Bueno, ahí está. Bien. Ahí está el hermano José también. Bienvenido, hermano José. Gracias por estar aquí apareciendo. Mi hermana Beatriz. A ver si puedes subir. Así ya nos vamos. Ya nos despedimos. No vamos a estar mucho tiempo tampoco. Así que quiero compartirle esto ahora. No lo tengo acá. No aparece la hermana Beatriz. Oh, ¿qué pasó acá ahora? Ahí está. Bien. Bueno, quería leer un poquito esto, hermanos queridos. Presten atención. Ay, este teléfono me está volviendo loco. Ahí está. Ok. ¿Cuál es el texto, perdón, hermano? Bueno, si lo vas a buscar, entonces tenerlo listo. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. ¿Sí? Bien. Antes que la hermana lea, permítame, hermanita, voy a hacer una introducción acá a lo que es justamente este ostracismo social. Anoten este término, hermano, lo que es el ostracismo social. Porque de esa manera usted va a poder darse cuenta justamente cómo dentro de estas congregaciones comienzan a hacer este tipo de manipulación. ¿Qué es el ostracismo social? En las iglesias, dice, es un fenómeno complejo, porque mezcla la dinámica del grupo natural con la identidad espiritual, moral de las personas. A diferencia de un club social, presta atención que este es el ostracismo, ser ignorado o expulsado de una comunidad religiosa suele cargar un peso de juicio divino, lo que hace mucho más doloroso. Esto hacen dentro de muchas sectas y algunos pseudos pastores para manipular las ovejas. ¿Por qué hacen el ostracismo social, que es el tratar de invisibilizar a la persona? Es justamente para manipularlo, para doblegarlo. Si una persona está en contra de lo que están enseñando porque no es bíblico, porque están haciendo abuso espiritual, estos pseudo pastores te van a hacer a un costado, te van a dejar de saludar, te van a dejar de mandar mensajitos, te van a dejar de invitar, y vas a estar como dentro de la congregación, pero de una manera aislada. Eso es lo que ellos están haciendo. ¿Por qué hacen eso ellos? Bueno, porque te están ignorando y quieren que vos te canses y te vayas del lugar. Es una manipulación muy, muy dañina. Por eso usted debe escuchar muchos hermanitos que dicen que están muy lastimados porque le han hecho este tipo de cosas, que no hemos sabido identificarlo, ¿no? ¿Tenés el texto bíblico, mi hermana Beatriz, para que lo leamos? Dice, es primera de Pedro 1 al 4, 5, 1 al 4. Amén. Dice, a los líderes de la iglesia, a los que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere.
No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes. Bueno, eso ya es otro tema. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, gracias, mi hermana querida. Sí, ahí está. Claramente dice el Señor en su palabra que son ovejas de Dios, no son ovejas del Señor. No son ovejas, perdón, no son ovejas del pastor, ni de la pastora, ni del que está encargado de la obra, ¿no? Son ovejas del Señor. Cuando un líder espiritual se está manipulando, está abusando de las ovejas del Señor, está pecando. Recuerden ustedes que esos son pastores o líderes narcisistas. Son personas que solamente están buscando su propio beneficio, su propio bien, ya sea para su propio egocentrismo o para su propio bolsillo. ¿Qué más dice este? A ver, este informe dice, por ejemplo, así: forma en que se manifiestan este fenómeno social conocido como el ostracismo, ¿no? Dice así: el ostracismo no siempre es una excomunión formal, a menudo es sutil y silencioso. Esto es cuando usted dice, algo está pasando, ¿por qué será que ya no me habla el pastor, la hermana, el hermano? Es como que no me quieren saludar, es como que ya no me dan participación, ¿qué está pasando? Bueno, te están aplicando, o sea, es muy probable que te están aplicando este tipo de tratamiento psicológico, el ostracismo social, que lastima mucho, ¿no? Dice que el primer punto es el tratamiento del silencio. Presta atención, tratamiento del silencio. Los miembros dejan de saludar, evitan el contacto visual o se retiran de una conversación cuando la persona llega. Cuando vos de repente apareces en la congregación, hola, ¿cómo están? Todos se quedan callados, miran por otra parte, guardan silencio, te saludan así, se retiran. Te están comenzando a aplicar el tratamiento del silencio. ¿Por qué hacen eso? A veces no hace falta, no es necesario que el pastor dé la orden, ¿no? A veces solamente con un chisme. Ya tengan cuidado con el hermano César, porque el hermano César hizo esto. Comienza una disciplina oculta, le llaman acá, la hermana, que eso ya por supuesto es pecado. Así es, mi hermana Yudimar, una disciplina oculta. Comienzan ellos, los miembros, a dejarte de saludar. Sobre todo los miembros, ¿saben cuáles miembros? Los miembros que tienen alguna afinidad con la familia pastoral. Vamos a ser sinceros, los chupamedia. Los chupamedia, los que andan tratando de agradar al pastor. Los que tienen pastorlatría. Ellos que están al lado de la familia comienzan a hacerte el tratamiento de silencio, se comienzan a alejar, a hacer espacio, a guardar silencio. Cuando vos te acercás se quedan callados, se desarma el grupo cuando estás ahí. Eso es horrible, ¿no? Luego dice también esto, por ejemplo, como otra forma como se manifiesta este ostracismo social dentro de la congregación, es la exclusión de actividades. Y esto es tremendo. Si eras un hermano o una hermana que estaba sirviendo activamente en la congregación, de repente dejaste de servir. De repente ya no te permiten ni siquiera agarrar la escoba para limpiar el salón. De repente ya te dicen, ¿sabe qué? Descansa, se te ve un poquito agitado, vamos a hacer un alto, después vas a volver a arrancarte. Comienzan a hilar, ¿no? Veamos. Exclusión de actividades. Ya no se invita a la persona a reuniones caseras, ministerios o grupos de oración que antes integraba. Y esto, por ejemplo, también aplican cuando, por ejemplo, ya no están orando por vos. Han dejado de orar. Te han hecho a un costado. Están tratando de que tu nombre, tu persona sea olvidado dentro de la congregación. Por lo tanto, ya no van a estar orando por vos. ¿Entendés? Y cuando alguna persona, algún hermano de la congregación dice, ¿por qué no estamos orando por tal hermano? Oremos por tal hermano. Comienzan a ese hermano también a aplicar el mismo tratamiento de silencio para que se den cuenta la congregación que tienen que quedarse callado, que de esa persona no se habla y a partir de ahora le aplicamos el silencio. Eso es duro, hermanos queridos. ¿De qué más? Bueno, otra forma más también de cómo esto se está manifestando es la descalificación invisible. Veamos qué se trata.
se le retiran responsabilidades a cargo sin una explicación clara, tratándolo como si ya no fuera apta o confiable. Es lo que estamos diciendo recién, ¿no? Prácticamente agarran y te dicen, bueno, al hermano tanto ya no le vamos a permitir que esté haciendo tal ministerio, porque bueno, es una persona que está teniendo problemas personales, está teniendo alguna situación que le está afectando, por lo tanto ya no es confiable. Tratan de alguna manera ellos de disimular, de camuflar lo que ellos en realidad quieren hacer contigo, que es sacarte directamente de la congregación. Es que vos te canses. Ellos buscan que vos te canses. Cuando entonces vos te retiras de la congregación porque estás cansado del abuso, ¿qué hacen ellos? ¿Por qué se fue el hermano tanto? No sé, habría que preguntarles por qué se fue, no tenemos ni idea. Pero el trabajo que se hizo psicológico durante mucho tiempo, eso ha llegado a cansar al hermano, a la hermana, y se ha apartado de la congregación lastimado. Pero luego los líderes se hacen los desentendidos. Yo no sé qué pasó cuando te han aplicado todo este punto que estamos leyendo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, lo clásico, la murmuración, el chisme, eso comienzan, como quien diría, a socavar a la persona. La lengua es muy poderosa, es muy venenosa, hermanos queridos. Abandono del ministerio, claro, mi hermano Judimar, existen abandono del ministerio por causa de este ostracismo social. Hermanos que amaban tanto la obra del Señor han salido tan lastimados por causa de este trato que le comienza a dar la congregación, que abandonan el ministerio. Todas esas cosas pasa, hermano querido, es muy lamentable, pero pasa dentro de las congregaciones. La murmuración, chisme. La comunidad habla de la persona, pero no con la persona, creando un muro de prejuicio que la aísla antes de que pueda defenderse. Eso también se le llama en la psicología el pozo envenenado. Comienzan a envenenar el pozo, comienzan a hacer muñecos de paja y comienzan a atacar, ¿no? Vos sabés que es esa, taca, 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 y de ahí pasa la otra, pasa para acá y comienzan a preparar el terreno. Cuando te toca presentarte para defenderte, vos ya estás envenenado. El pozo, el agua ya está envenenada, por lo tanto, están con, para. Si lo dijo el pastor, si lo dijo la hermana, que es esposa del pastor, si lo dijo el líder, ¿a quién le vamos a creer? ¿A él o a César? Ojo, me pongo yo como ejemplo para que, bueno, no poner a nadie más, ¿no? Pero eso sucede, hermano. Eso es preparar el terreno, eso es envenenar el pozo para cuando vos quieras defenderte, ya los hermanos están precondicionados, están ya prejuiciosos a tu comportamiento y dicen, no, la persona es una persona totalmente intolerante, es una persona que no se puede tratar. Ahora, acá la pregunta, ¿por qué ocurre estas cosas? Dice, la iglesia suele basarse en la cohesión grupal y valores compartidos. El ostracismo aparece como un mecanismo de defensa, en este caso, de defensa para los líderes, como un mecanismo de defensa. Ahora, ¿esto tiene un impacto psicológico y espiritual? Claro que sí. Tiene un impacto psicológico y espiritual. Hola, querida, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gracias por pasar por acá, bendiciones. ¿Tiene un impacto? Sí, porque estos pseudo líderes espirituales pretenden manipularte, como hemos dicho hace un momento, hablan mucho del amor, pero en realidad son totalmente empáticos, no tienen ellos amor hacia la persona, al menos que puedan sacarle una ventaja a esta persona. Son muy sutiles al demostrar cómo estos son líderes narcisistas, mesiánicos. Se han endioseado, ellos mismos se creen que son una divinidad y que son intocables y que nadie le puede a ellos siquiera decir nada porque supuestamente son los ungidos de Jehová, son los escogidos de Jehová, son los que supuestamente han estudiado año tras año dentro de una congregación. Ojo, ¿qué más? El impacto psicológico y espiritual que sucede con los hermanos, ¿cuál es? Bueno, dice este escrito que es un punto muy delicado para un creyente de la iglesia, para su familia, porque todo ello tiene una extensión, tiene un amor propio para Dios, aman a Dios
y han caído lamentablemente en estos lugares o con estos líderes que con el tiempo han logrado manipular y lastimar a las almas. Han caído en esos lugares. Por lo tanto, el daño psicológico y espiritual es grave, es muy grave. Trauma religioso, ¿sí? La sensación, presta atención, de que la iglesia me rechaza. Qué tremendo, ¿no? Porque llegas lastimado. ¿Cuántos llegan lastimados, hermano querido? A la congregación llegan lastimados. Llegan con la esperanza de tener una vida cristiana, sana. De repente te aplican todo este tipo de trato psicológico. Un pastor narcisista, un líder narcisista. ¿Y cómo termina la persona? Con una sensación de que la iglesia me rechaza. Ya no me quieren los hermanos. Me rechazan. ¿Qué más? Dios también lo hace. O sea, vos sentís que la iglesia te rechaza, por lo tanto, Dios también me rechaza. Es un daño espiritual tremendo que sucede ahí, ¿no? ¿Qué más? Hay un duelo social, le llama así este escrito, ¿no? Pérdida repentina de todo el sistema de apoyo. De repente, la persona ya no tiene apoyo, no te mandan un mensajito por teléfono, no están orando por vos, no mencionan en la congregación al hermano tanto, ya te han quitado el ministerio, ya te están haciendo el silencio. Prácticamente te han aislado por completo de todo esto. ¿Entienden cuál es el daño tremendo que hace todas estas cosas? Hay una pérdida repentina de todo el sistema de apoyo dentro de la congregación de estos pseudo pastores. Una crisis de identidad. El individuo se pregunta, o sea, el creyente se pregunta quién es fuera de esa estructura antes que lo define. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona ya no sabe ni cómo continuar con toda esta situación. Creo que hasta ahí podemos ver, hay mucho más, por supuesto, para tratar todo esto, ¿no? Pero yo creo que con estos puntos que estamos analizando ya nos podemos dar cuenta de lo que sucede como un abuso dentro de estas congregaciones. Hermanos queridos, tenemos que tener los ojos bien abiertos, bien abiertos. No todo el que te trae Biblia, no todo el que dice Señor, Señor, es un verdadero hijo de Dios. Hay que ver las intenciones. No todo el que dice amar al hermano, amar a Dios, es realmente un hijo de Dios. Usted tiene que saber perfectamente bien, primeramente, como siempre le digo, qué está enseñando, qué doctrina está enseñando, y luego tiene que ver si su comportamiento es de acorde a lo que él predica. No puede ser una persona que predique amor cuando de repente luego lo vemos hablar con mucho odio, mucho desprecio contra un hermano. Algo está fallando. Algo está fallando. Amén. Déjame saludar al hermano José. ¿Cómo está mi hermano José? Ya llegaste para despedirnos, pero estás acá con nosotros, gracias a Dios. ¿Cómo está, hermanito? Saludalo, hermano, acá están acá. Gracias por pasar, hermanito. Abrí tu micrófono si podés. Y que saludar un poquito, dale. Mi hermano José. A ver, capaz que no pueda abrir el micrófono. Ay, qué bueno, ¿cómo estás? ¿Entendiste el tema que estamos tratando, hermanito? Sí, te escucho. ¿Puedes repetir? Ahora la sí. cobertura está mal. Bien, gracias a Dios. ¿Escuchaste un poco del programa o no? Sí, escuché un poquito. ¿Qué te pareció? Sí, me pareció bien, ¿no? Bueno. Es un buen tema porque para que la gente tome conciencia de eso. Exactamente. Y gracias. ¿A vos no te pasó estas cosas en alguna congregación? No. Qué bueno. Bueno, para los que no conocen, José está congregándose con nosotros. Él es nuevo en la fe. Él mismo asegura haber nacido en Cristo. Y por eso decimos nosotros que él es un bebé espiritual. Y damos gracias a Dios de que no sufrió este tipo de abuso. Y rogamos al Señor que nunca lo pase. Así que le decía algo más, mi hermano querido. No, está bien. Dale. Buenas noches.
Dale, gracias, Sí, gracias. cansado. Quédate un poquito más que ya nos despedimos, dale. Mi hermana Judy Mar quería decir las últimas palabras antes de despedirnos. Bueno, sí, hermano, como hemos estudiado esta noche, ¿verdad? Todos los abusos que los hermanos han sufrido o las personas que se acercan a una congregación, lamentablemente, han rechazado el evangelio rotundamente, ¿verdad? Y se han ido de las congregaciones y a veces hasta le agarran odio a Dios porque le dicen a Dios, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Verdad? Y entonces un rechazo que es difícil que la persona se vuelva a levantar, vuelva a creer, ¿verdad? Y las personas comienzan a hablar dentro de toda la comunidad de creyentes que cómo es posible que siendo hijos de Dios, supuestamente esta gente son hijos de Dios y permite Dios que le hagan daño a todo este tipo de personas. De hecho, a veces hay hasta abusos sexuales dentro de la congregación, donde abusan de la pseudo danzarina, ya que ahorita hay muchas niñas que son danzarinas y hacen bailes exóticos ahí dentro de la congregación. Ellos no lo saben, ellos dicen que son bailes simplemente, pero sabemos lo que conocemos de ese tema profundamente, sabemos que las danzas no son bíblicas, ¿verdad? Ese tipo de danzarina, pues de bailes que hacen, entonces las niñas se ofertan ahí a los hermanos, porque el que va con una mente totalmente corrompida, ¿verdad? Con concupiscencia, ve las niñas, las observa y se va a otra mente, ¿verdad? Entonces ya prácticamente ahí eso es un abuso también espiritual, porque la niña sin saber o la persona sin saber está siendo abusada y eso lo permiten los pseudopastores, las falsas enseñanzas, ¿verdad? Las falsas doctrinas realmente. Entonces, ahorita en estos tiempos las personas muy poco se congregan. ¿Por qué? Porque como dicen, no, yo para esa iglesia yo no voy a ir porque allá sucedió esto, allá sucedió aquello. Entonces la lista es larga, ¿verdad? Y las personas deciden no congregarse más y no tanto eso, no creer en Jesucristo. Imagínense el peligro que como está sucediendo ahorita de que es el carácter de los hombres vanagloriosos, ¿verdad? Que con deseos de ellos mismos, pues que el carácter de los hombres. Entonces, ellos abusan de esa autoridad, porque en verdad se le ha dado una autoridad en la comunidad como pastor de una congregación. Y las personas creen en esos pastores porque dicen como son los ungidos, son las personas que son los guías espirituales, como se les llama aquí, guías espirituales, entonces le piden permiso hasta para todo, pues, para todo le piden permiso a los pastores. Si los pastores y las pseudopastoras no dan el permiso, ellos se quedan y dicen, bueno, está bien, lo está diciendo un hijo de Dios. Un hijo de Dios me está diciendo que haga esto y yo me sujeto, porque la otra palabra que usan es esa, se sujeta a esa persona, ¿verdad? Y el pastor abusa directamente de esa persona. Bueno, de verdad que es lamentable todo esto. Deberíamos de formar una fundación y esto también se debería, estos videos, debería uno compartirlo, no dejarlo ahí en YouTube, en TikTok, en las redes sociales, sino también nosotros ser portadores, ¿verdad? Amén. De la apologética de la fe. Amén, amén. De no ser nada más creyentes, de recibir datos, recibir información y no poner en práctica diaria el evangelio, porque tenemos que hacer discípulos, ¿verdad? Y predicar el evangelio y hacer discípulos, no quedarse con esta información y darle like para que el algoritmo de las redes sociales pueda llevar estas informaciones a muchos lugares del país, a muchas partes, ¿verdad? Y no quedarnos con esto. O sea, que la gente que ha sido abusada se dé cuenta que nosotros estamos en contra de lo que se hizo, o sea, del creyente, o sea, nosotros el evangélico o el creyente, el cristiano,
está totalmente en desacuerdo con eso que se hizo, pero mucha gente calla dentro de las congregaciones, callan dentro de las redes sociales y esto se queda hasta ahí. Entonces debemos de verdad de ser defensores del Evangelio, como lo habla Tito, hablar de la palabra de Dios, contenderla ardientemente para que esta palabra, estos estudios lleguen a muchas personas y nos hagamos sentir como hijos verdaderos de Dios. Porque si nosotros amamos a Jesucristo, tenemos que amar al prójimo, porque ese es el mandamiento que nosotros tenemos como hijos de Dios, que si no lo hacemos prácticamente no amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos. Y no estamos en luz, porque nosotros somos luz, somos sal de la tierra y tenemos que llevar este evangelio a cada rincón. Entonces nuestra tarea como hermanos en Cristo, como creyentes, que nosotros debemos defender este evangelio, no quedarnos hasta acá, no ponernos un tirro en la boca y decir yo no lo voy a hacer por esto y por aquello. Acá en mi comunidad ya me tienen hasta molestia, me tienen rabia porque yo los videos los subo por las redes sociales, los subo por mi estado, los descargo y los subo y entonces ellos empiezan a ver los estados y dicen, ay, ya la hermana Gilmar se está metiendo con el ungido del 19 de abril. Pues no, soy una defensora del evangelio y lo que he aprendido por medio de estos estudios lo tengo que poner por práctica. Una práctica diaria, o sea, irme al terreno de la realidad, no quedarme con la boca cerrada. Amén. Perfecto. Bueno, la hermana Beatriz se cayó, mira, la estaba buscando, no la encuentro acá. Bueno, mira, ahora tenemos, el otro día estábamos estudiando nosotros cómo era la disciplina de la iglesia, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el ostracismo, porque acuérdense, por ejemplo, lo que dice allá en Gálatas 1, cuando dice esto en cuanto a lo que es la disciplina de la iglesia, ¿no? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar con espíritu y mansedumbre y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es diferente a lo que hace el ostracismo, o sea, este tipo de hacerte invisible dentro de la congregación, porque acá hay que tratarlo como hermano, no como enemigo. Y hay que restaurarlo en espíritu, no aplastarlo, no humillarlo. En cambio, cuando vos vas a ver, por ejemplo, lo que es el enfoque bíblico y la práctica del ostracismo, vas a ver que, por ejemplo, una de las metas que tiene el enfoque bíblico es, ¿qué cosa? La restauración y el perdón. Mientras que en el ostracismo es el castigo y la exclusión, la exclusión total. También tiene otro aspecto como la actitud. En el enfoque bíblico tenemos nosotros lo que es la humildad y la mansedumbre, mientras que en el ostracismo social muestran lo que es la superioridad moral y el silencio. Y luego tenemos nosotros lo que es también la relación, cuando hay que tratarlo como hermano, amonestarnos, pero como hermano, mientras que en el ostracismo social lo tratan como invisible o enemigo. Bueno, hermanos queridos, vamos a despedirnos. Creo que hemos pasado un lindo tiempo, un lindo momento. Ya estaré subiendo yo el video a Facebook y lo voy a compartir a los grupos. Lo que dijo la hermana Judimar es verdad. Compartan estos temas porque son muy importantes para que muchos de otras personas no sean abusados espiritualmente dentro de la congregación, ¿no? A través de ese abuso muchos han abandonado la iglesia del Señor y muchos ya no quieren estar dentro de la iglesia cristiana por causa de estos pastores narcisistas que son hijos del diablo. Que el Señor les bendiga. Chao mi hermano, bendiciones, chao José, chao hermana Judimar, chao mi hermana Beatriz, si estás por ahí, chao, bendiciones, chao a los que pasaron por acá, chao hermanito. Chao.